Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Seguimos con esto de ver cómo es vivir en Australia. Y bueno, llevo más de 14 años acá en Australia y por eso es que quiero transmitirles mi experiencia. Eh, Ahora, en este capítulo, quiero contarles acerca de mi viaje y los primeros días en Australia. Nosotros tomamos un vuelo eh, en agosto del 2006 para llegar a Melbourne. Ese vuelo contaba con dos escalas. La primera en Auckland, que es la capital de Nueva Zelanda, y la segunda fue en Sydney, antes de llegar a Melbourne, ¿no es cierto? Entonces, las escalas obviamente van a depender del vuelo que ustedes tomen. Depende de qué país. Algunos países incluso hacen escala en Santiago. Eh, si ustedes viajan también por Aerolínea Argentina, obviamente van a hacer escala en Buenos Aires. Bueno, todo va a depender de dónde vengan, ¿no es cierto? Y bueno, es una consideración importante porque obviamente viajar más de 20 horas es complicado. Eh, el vuelo es bastante largo y ¿cómo se llama? Y la escala, además, si hay cambio de avión, pueden haber problemas, como por ejemplo tuvimos nosotros un problema, ¿no es cierto? Ahí les voy a contar un rato más acerca de ese problema en el avión. Y obviamente los precios de los vuelos va a depender también de la escala y la temporada en la que ustedes viajen. Temporada alta o temporada baja va a depender de la zona hemisférica sur. Eso significa si tú estás en el hemisferio norte cuando tú estás en verano, en el hemisferio sur están en invierno. Para todos los países de Latinoamérica, de Sudamérica, digamos que las estaciones van a ser muy similares a lo que se ve acá en Australia. Entonces, cuando ustedes viajan en este tema de las escalas, pueden haber problemas como nos pasó a nosotros, que traíamos una silla para bebé, para ponerla en el auto, porque cuando llegamos mi mujer tenía 6 meses de embarazo. Entonces nosotros perdimos una silla. Esa silla se quedó en Auckland cuando cambiamos de avión. Y nos dimos cuenta obviamente solamente cuando llegamos al aeropuerto de Melbourne para sacar nuestras cosas, y ahí encontramos eso. Entonces fue eh, bastante complicado después tratar de contactarlos con el poco inglés que nosotros teníamos, comunicarnos con la aerolínea de acá para que se comuniquen con el aeropuerto de Nueva Zelanda y de alguna manera obtener esa silla de vuelta. Eh, es todo un tema, obviamente. Así que existen alternativas de vuelo directo. Existen alternativas, por ejemplo, LAN Chile y Qantas ofrecen un vuelo directo entre Santiago de Chile y Sydney. Esos vuelos directos pueden tomar solamente 14 horas y obviamente es recomendado, pero eh, tomando un vuelo directo se puede pagar un extra, digamos. Todo va a ser válido de acuerdo al dinero y a las prioridades que ustedes tengan, pero cuando uno viene por primera vez, muchas veces el dinero es importante y por lo tanto uno toma el vuelo que puede, ¿no es cierto? Si lo toman con tiempo, además, podrían obtener un buen, eh, un buen trato, digamos, por el tema del dinero. El choque cultural, cuando nosotros llegamos acá a Australia, es bastante fuerte, eh, porque acá en Australia se ve gente de todo el mundo. Eso es lo que sorprende mucho. Ves gente de todos los colores, de todas las alturas posibles, eh, y además tú viajas en transporte público en una grande ciudad como Melbourne o Sydney, y tú escuchas lenguaje de todos lados. La influencia cultural se ve en cada rincón de la ciudad, yo podría decir, desde los tipos de construcción a los restaurantes con diferentes opciones de comida. Eh, es bastante especial vivir acá en comparación con como son nuestros países, que tienen unas culturas más o menos similares, digamos, entre los países latinoamericanos, ¿no es cierto? Pero acá te enfrentas con ese choque de diferentes países. Yo sé que los países ahora están cada vez más abiertos y que hay mucha inmigración llegando a todos nuestros países, pero acá en Australia comenzó hace mucho, mucho tiempo, yo diría por lo menos más de 40 años, ¿no es cierto? Cuando los primeros que llegaron fueron los griegos y los italianos,
y después comenzaron, ¿no es cierto?, países latinoamericanos con alta presencia en los años 70, como por ejemplo son Argentina, Chile y digamos que en Centroamérica, El Salvador. Entonces, varios lenguajes, personas de todos los colores y tamaños, de eso se trata Australia. Yo creo que una tierra de inmigrantes que se han adaptado, digamos, a una nueva nación, que todos lo queremos limpia, la queremos que surja y que todos trabajan para eso. Entonces, yo me he encontrado, tengo esa bonita opinión de Australia, de que acá las cosas sí funcionan y que la gente en un principio, ¿no es cierto?, recibe una cierta ayuda quizás del gobierno, depende cómo lleguen, ¿no es cierto?, pero que tarde o temprano terminan aportando el gobierno con sus impuestos y haciendo Australia cada vez mejor, más grande y mejor para vivir. Obviamente acá existe una buena cultura en el tema de la limpieza, de una organización que se ve en todo ámbito de cosas, desde el transporte público hasta las instituciones. No es perfecto porque está hecho por humanos, ¿no es cierto?, pero es mucho mejor de lo que uno puede ver en nuestros países, ¿no es cierto? Entonces obviamente es un cambio positivo venir acá, y obviamente nosotros como inmigrantes que llegamos tenemos que adaptarnos a las reglas del juego de aquí, en el sentido de botar los papeles, por ejemplo, la basura en los basureros, ser respetuosos con los demás, y ese tipo de cosas, digamos. Llegar a la hora al transporte, porque el transporte generalmente sí pasa a la hora. No es perfecto quizás, como lo he escuchado que es en Alemania, que pasa exactamente al minuto, pero cuando llega un transporte atrasado, como por ejemplo un tren o un bus, generalmente en las estaciones hay un parlante que le indica a la persona que tal tren o tal bus viene con un retraso, y ese retraso te indican que va a ser de tantos minutos. Por lo tanto, tú sabes lo que puede pasar, o sea, te estás preparándote para llegar un poco más atrasado a donde tienes que ir. Entonces lo encontré bastante bueno eso. Lo otro, para moverse acá en Australia, la importancia de los mapas. Nosotros cuando llegamos estaba el tema de los GPS recién saliendo. Entonces nosotros usábamos los mapas, el libro de mapas, digamos. En Melbourne le llamaban el Melway. Entonces con eso uno puede transportarse y ver direcciones, ¿no es cierto? Ahora con toda la tecnología que hay, obviamente uno ocupa el celular, se conecta a internet, ¿no es cierto? Y ahí uno puede buscar la manera para poder llegar de un lugar a otro. Los GPS, ¿no es cierto?, están incluso incluidos en los celulares, entonces ya no existe ese problema que teníamos antes. Obviamente cuando tú tienes un auto ya quieres ponerle un GPS para que el GPS te dé toda la información y no tengas que estar usando el celular, que además está penado por la ley. Entonces es muy importante para poder guiarse. Además que, sobre todo cuando viajas en grandes ciudades como Melbourne o Sydney, existen carreteras de 4, incluso creo que son 5 líneas. Entonces son carreteras muy grandes que tienen muchas opciones de salidas, y que si tú te sales en un lugar que no correspondía, te puede tomar varios minutos para volver a como estabas antes en la autopista. Y además también existen que muchas autopistas, por ejemplo acá en Sydney, tienen el sistema de que te cobran, ¿no es cierto? Creo que le llaman e-tax. Entonces obviamente si te sales y te vuelves a meter dentro de la carretera, tienes que volver a pagar. Entonces es ideal, obviamente, usar el GPS para movilizarse acá en Australia. Entonces, en un principio, como le explicaba en el video anterior, es muy importante vivir en la ciudad, cerca de la ciudad por lo menos, por un tema de movilización, por un tema de oportunidades de trabajo. La gran mayoría de los trabajos están en la ciudad. En la ciudad generalmente la gente no vive, trabaja.
Y la gente vive en todo lo que se llama los suburbios, que son todas las zonas alrededor de la ciudad. Pero la ciudad en sí misma está constituida por un montón de edificios que son oficinas. Y obviamente que hay restaurantes y otro tipo de entretenimiento para la gente que va a trabajar allá. Hay tiendas para comprar cosas y muchos servicios, por ejemplo, telefónicas o de otro tipo. Entonces, sí, la ciudad está constituida más que nada por la parte de trabajo y alrededor vive la gente. Entonces, son consideraciones, son experiencias y bueno, para nosotros fue bastante fuerte el choque. Para nosotros era la primera vez fuera del país y por lo tanto llegar a vivir a un país de un momento a otro es complicado. Pero uno tiene que venir con esa mentalidad, digamos una mentalidad del primer mundo, de una cosa de poder ser parte de este nuevo país y de alguna manera cooperar y con la construcción de este nuevo país que crece y que lo hace bastante bien. Entonces por eso es que les recomiendo también Australia. Es una buena impresión de un principio, de un país que funciona bien, de un país que no es perfecto, donde hay mucha burocracia, pero es que hay mucha burocracia también porque hay mucha gente de diferentes partes del mundo y tienen que estar seguros de lo que están haciendo, ¿no es cierto? De quién es la persona que está aplicando por algo para obtener un cierto papel, una cierta visa. Y bueno, espero que les haya gustado este capítulo y espero verlos en el siguiente. Déjenme sus preguntas y yo trataré de contestarles apenas pueda. Que estén muy bien. Chao, chao.